Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Laura Educa, esta vez para hablar un poquito de las matemáticas. Sí, para hablar un poco acerca de las propiedades de las operaciones. Vamos a hablar acerca de las propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Pero antes voy a pedirte que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, que puedas quedarte hasta el final del video, le des me gusta y compartas esta información a aquellas personas que sepas que puede llegar a interesarle. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la suma o la adición, ¿sí? Y vamos a hablar un poco también acerca de las partes de la suma, ¿sí? El número que se encuentra primero, segundo, tercero en una suma se llaman sumandos, ¿sí? Y el resultado de una suma se llama total o suma. La suma cumple con estas dos propiedades. La primera de las propiedades es la propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutar? Significa cambiar el orden de los números. En una suma, si yo cambio el orden de los sumandos, el resultado no varía. Fíjense en el ejemplo que les propongo. Es lo mismo decir 5 más 8 más 6 que da 19 a decir 8 más 6 más 5. Los sumandos son los mismos, pero el orden en el que yo decido ponerlo no importa porque el resultado o el total o suma va a seguir siendo siempre el mismo. Ahora bien, la suma también cumple con la propiedad asociativa. ¿Qué significa asociar? Significa agrupar, que no importa la manera en que yo agrupe los sumandos, ¿sí? Porque el resultado tampoco va a variar. Fíjense, 5 más 8 más 6 es igual a 19. Si yo pongo paréntesis, algo muy importante cuando resuelvo operaciones combinadas, lo primero que voy a resolver es el paréntesis. 5 más 8 es 13 y al sumarle 6 da 19. ¿Sí? Es lo mismo que decir 5 más 8 más 6. Primero resuelvo el paréntesis, en este caso el paréntesis está puesto en 8 más 6, que da 14, al cual le voy a sumar 5 y también me va a dar 19. Quiere decir que no importa el orden en el que yo ponga los números en una suma, el resultado no va a variar, pero tampoco va a importar cómo agrupo esos números, es decir, dónde yo ubique los paréntesis en una suma. El resultado tampoco va a cambiar. Ahora bien, vamos a la resta. Las partes de la resta o sustracción, ¿sí? Es quitar. Entonces, el primer número en una resta se llama minuendo y el número que está después del signo menos se llama sustraendo, ¿sí? Y el resultado de una resta se llama resta o diferencia, ¿sí? Bien, algo muy importante, la resta no cumple con la propiedad conmutativa, es decir, yo no puedo alterar el orden de los números, porque ahí sí va a cambiar el resultado, ¿sí? La resta tampoco va a cumplir con la propiedad asociativa. No va a depender de cómo yo agrupe, el resultado va a ser el mismo, jamás. No. En una resta, ni la propiedad conmutativa ni la asociativa se pueden em, cumplir. Ahora, hay una propiedad fundamental de la resta, ¿sí? Que es que si sumamos o restamos el mismo número al minuendo y al sustraendo, obtenemos una resta equivalente. Y acá tenemos la prueba de la resta, ¿sí? Entonces, yo hago la resta, obtengo la diferencia o resultado, ¿sí? Y entonces lo que yo hago es sumo el resultado más el sustraendo. Y para corroborar que una resta esté bien, me tiene que dar como resultado
el minuendo. Y ahora sí, vamos a las partes de la multiplicación, ¿sí? Cada uno de los números que se multiplican se llaman factores y el resultado de una multiplicación es el producto. Ahora, la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa y habrán escuchado muchas veces decir el orden de los factores no altera el producto, porque es así, no importa el orden en que pongamos los números de una multiplicación, los factores, porque el resultado va a mantenerse, no va a cambiar. Entonces, fíjense, 36 por 4 da 144, pero si yo hago 4 por 36 da 144 también. Entonces ahí corroboramos que se cumple con la propiedad conmutativa. También en la multiplicación se cumple con la propiedad asociativa, es decir, depende de cómo agrupemos, el resultado no va a variar. Fíjense que los números son 4 por 5 por 3. En la primera situación yo agrupo 4 por 5, que es lo que primero resuelvo. Recuerden que en una operación combinada, ¿sí? Lo primero que resuelvo son los paréntesis. Entonces, 4 por 5 es 20, por 3 es 60. Y en el segundo ejemplo de al lado, 4 por 5 por 3, yo agrupé el 5 por 3. O sea que es 4 por 15, que también da 60. Quiere decir que la multiplicación se cumple con la propiedad asociativa. La propiedad distributiva también en la multiplicación se cumple con esta propiedad. La propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Fíjense, hay un número por delante que va a multiplicar algo que está entre paréntesis y es una suma. 35 por 16 más 24. Yo puedo elegir resolver primero el paréntesis, como les dije desde que iniciamos el video, y luego esa suma la multiplicamos por 35, ¿sí? 16 más 24 es 40, por 35 da 1400, o bien acá aplicamos la propiedad distributiva. 35 por 16 más 35 por 24, es decir, por cada 35, que es el número que multiplica, por cada uno de los números que está dentro del paréntesis y obviamente es una suma, ¿sí? Fíjense que 35 por 16 da 560 y 35 por 24, 840. Si yo resuelvo esa suma, me da 1400 también. Quiere decir que la propiedad distributiva respecto a la suma se cumple en la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la resta? También se cumple, ¿sí? Fíjense el ejemplo. 12 por, abro paréntesis, 16 menos 4. Yo lo primero que puedo hacer es resolver el paréntesis y luego multiplicarlo por 12. 16 menos 4 es 12. Entonces, 12 por 12 da 144. O bien puedo aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Que es 12 por 16 menos, porque es una resta la que está entre paréntesis, 12 por 4. Entonces, 12 por 16 da 192, menos 12 por 4 es 48. 192 menos 48 da 144. ¿Sí? Quiere decir que la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la resta se cumple. Y ahora venimos a la división, ¿sí? Partes de una división. Fíjense, tenemos el dividendo, que es el número que se va a dividir o a repartir. Tenemos el divisor, que es en las partes en las cuales se va a repartir el dividendo. Tenemos el resultado o cociente y tenemos el resto, ¿sí? Que es lo que nos va a sobrar. Algo muy importante en una división. El resto nunca puede ser igual o mayor al divisor. Nunca puede ser mayor o igual que el divisor, ¿sí?
Entonces, una división puede ser exacta o inexacta o entera. Es exacta cuando el resto es cero. Por ejemplo, si decimos 12 dividido 2, sabemos que hay un número en la tabla del 2 que multiplicado por 2 da 12. Ese número es 6. 6 por 2, 12. Entonces, el resto es cero. Ahora, es inexacta cuando el resto es distinto de cero. También se dice que es una división entera. Entonces, 13 dividido 2. No hay un número en la tabla del 2 que multiplicado por 2 me dé 13. Me da 12, que es el que más se acerca sin pasarse. Ese número es 6. Entonces, el resto es 1. Bien, y acá vengo a explicarles un poquito la prueba de la división. Yo resuelvo una división, como en este caso, 85 dividido 9 me da 9, porque 9 por 9 es 81, el resto es 4. ¿Sí? ¿Cómo corroboro si una división está bien hecha? Bueno, tengo que multiplicar el cociente por el divisor, cociente por divisor, es decir, el resultado de la división por el divisor, más el resto. Fíjense, el cociente es 9, el divisor es 9, 9 por 9 es 81, más el resto que es 4, da 85. Si el resultado de mi división, perdón, de mi prueba de la división es igual al dividendo, que en este caso es 85, quiere decir que la división está bien resuelta. Bien, y acá quiero explicarles que la división tiene solo una propiedad fundamental, no cumple con ninguna otra, no cumple con la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, no. Hay una propiedad fundamental de la división que indica que si el dividendo y el divisor de una división entera o inexacta, que quiere decir que es distinta de cero, se multiplican por un mismo número, el cociente, el resultado no va a cambiar, pero el resto queda multiplicado por ese número. Y ahora les quiero mostrar el ejemplo concreto para que se entienda. Se los hice yo, ¿sí? Con mis números y mi letra. La operación original que yo pensé fue 32 dividido 3, bien sencilla. Me da 10, porque 10 por 3 es 30, ¿sí? Le resto 30 a 32, me da como resto 2. Es una división entera o inexacta, ¿sí? Ahora, si yo multiplico por 2, o sea, el doble quiero calcular, multiplico por 2 al dividendo y al divisor, a 32 lo multiplico por 2 y a 3 lo multiplico por 2, voy a obtener la división que dice 64 dividido 6. Fíjense que el resultado es el mismo, es 10, es el mismo que la operación original. Pero el resto, como yo lo multipliqué por 2 a dividendo y divisor, también queda multiplicado por 2 al de la operación original. Fíjense si yo pienso, se cumple con todo. Fíjense que si yo pienso el triple, multiplico por 3 al dividendo y multiplico por 3 al divisor. 32 por 3 es 96 y 3 por 3 es 9. Y hago esta división. 96 dividido 9. Me da como resultado 10. El resultado se mantiene, no varía. Pero lo que va a variar y queda multiplicado por 3 también es el divisor respecto a la división original. ¿Se entiende? Esa es la propiedad fundamental, que ya se las leí antes y ahora se las estoy explicando con ejemplo concreto. Bueno, y hasta acá hemos llegado con las propiedades de las operaciones. Estuvimos viendo cómo podemos comprobar una resta o una división. En próximo video les voy a enseñar la prueba de la multiplicación. Espero que les haya servido. Repásenlo las veces que sean necesarias. Tomen nota y nos vemos en el próximo video. Adiós.